El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en Casa, Saberes en Contexto para la Escuela y la Vida. A continuación tendremos nuestra clase de inglés con el invitado especial, profesor Julián Andrés Grueso Fernández. Hello, my friends. Good morning. I know that today is a holiday day, but thank you so much for coming here today. I know that it's too early too, but I'm going to try to give you just a very interesting review for the first, maybe this is the first grammar class. Muchas gracias a todos por asistir. Sé que es un poquito temprano teniendo en cuenta que es un lunes festivo. Espero que me estén escuchando bien. No es tan importante que me vean pues perfectamente, eso no es tan importante, pero sí es muy importante que me escuchen las ideas que estoy tratando de dar. Entonces, ahora en unos instantes también les voy a compartir una pantalla que es pues básicamente como el primer resumen que les he hecho de lo que quiero, de lo que habíamos hablado en la clase anterior, que es con respecto a un gran... podríamos llamarlo como un gran resumen de lo que es la gramática más necesitada para que cuando ustedes tengan o enfrenten las actividades tipo ICFES o tipo pruebas saber, no vayan a tener dificultades, o al menos las dificultades que tengan sean muy pocas. ¿Okay? Algo que quisiera aclararles es, pues aprovechando que como siendo coherente con lo que les dije en la clase anterior, es que algo de lo más importante que uno puede tener para aprender no solamente el inglés, sino cualquier lengua extranjera, es apropiarse del idioma. Y la mejor forma de apropiarse del idioma, pues realmente yo creo que son tres. Una es comenzar a utilizar, bien sea las redes sociales o todo el acercamiento que tengan con los dispositivos electrónicos, dígase computador, celulares, internet, Facebook, WhatsApp y todo eso, comenzarlo a trabajar en lo que es el inglés. O buscar grupos. Hoy día hay muchos grupos en los cuales, si ustedes necesitan o quieren practicar el inglés o incluso aprender o compartir lo que ustedes conocen, existen muchísimos grupos a los cuales ustedes pueden acceder fácilmente y de forma gratuita. Lo otro es, comiencen a escuchar, aunque de pronto no sea de su preferencia, música en inglés. Aunque ustedes no entiendan en su gran mayoría o nada de lo que están diciendo ahí, el cerebro y el oído se comienza a condicionar. Cuando escuches nuevamente esas palabras, en alguna parte van a decir, oye, yo he escuchado eso, en alguna parte he escuchado eso, no sé qué significa, pero ya me es familiar para mi oído y para mi cerebro. Cuando esas dos cosas son compatibles, entonces a la hora de pronunciar no se les vuelve tan difícil o tan de otro mundo. Y por último, es el vocabulario. El vocabulario que ustedes implícitamente en películas, en música o cuando chatean comienzan a adquirir y a apropiar. Por ejemplo, es muy normal que ustedes escuchen fin de semana. Hey, o ya va a comenzar el fin de semana. Hey, se termina el fin de semana. ¿Cómo te fue en el fin de semana? ¿Qué hiciste el fin de semana? Esa palabra fin de semana, no sé si a alguien en el chat, de los que están aquí conectados, de pronto me la pueda escribir. A ver si hay alguno que esté supremamente pilas y me escriba cómo se diría o cómo escribirían fin de semana. Weekend, me escribe Steven Rosero, excelente. Diana también, excelente, muy bien. Ahora, sin buscar en el traductor, sin buscar en Google Translator ni nada de eso, ¿cómo creen que se diría fin de semana, o sea, puente de fin de semana con un festivo? ¿Cómo se dice en inglés eso? Ya tenemos weekend, que es en inglés, perfecto. Pero resulta que en Estados Unidos también, no muchos, pero hay algunos lunes que son unidos, como los que tenemos acá, con el fin de semana. Entonces se vuelve el fin de semana un poco más extenso. Ahora me dice que Pound Weekend. Esa es una traducción muy latina, pero no es muy acertada. Weekend Bridge, esa sería una traducción latina. No te entenderían si lo dices así en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero está buena la idea, porque
porque están asociando vocabulario que ya conocen. ¿Alguna otra idea por ahí? Ok, normalmente esa es una expresión americana que es holiday weekend. El holiday weekend es más, más cuando se refiere como a ese tipo de Semana Santa, cuando han tenido toda esa semana como en vacaciones, es más nombrada como Holy Week, refiriéndose a esa parte santa, pues. Pero cuando queremos decir un fin de semana con puente, con lunes festivo, en inglés se dice long weekend. Okay, long weekend, como un fin de semana largo, se los voy a escribir aquí. Es a long weekend, entonces ustedes pueden decir a sus compañeros, hey, my friends, take a nice long weekend. Eso quiere decir pues que está incluido el lunes festivo tan famosos que es acá en Colombia, ¿sí? De hecho, algo de lo que la cultura europea y americana les parece muy extraño de creer es que tengamos tantos lunes festivos y tan seguidos en Colombia, ¿okay? En Estados Unidos y en Europa en general los festivos son muy pocos. Bien, esa era como una pequeña introducción para que lo tengan en cuenta. Es algo del vocabulario muy interesante que es chévere que lo tengan presente y que en la medida de lo posible lo puedan utilizar. Okay, today we are going to start with the first part, maybe the most important part for the English, and maybe one of the topics that you have been working for a long time. Esto que vamos a hacer, el repaso de hoy que vamos a hacer, es un repaso muy importante, tal vez uno de los más importantes e incluso tal vez uno de los más trabajados y que seguramente ustedes han escuchado durante no solamente el tiempo escolar, sino en todas partes donde entran a estudiar inglés o a repasar. Entonces, ese tema va a ser sobre el verbo to be. Recuerden que, como les di en la primera clase, ese bosquejo de los temas, vamos a trabajar inicialmente al menos estas dos sesiones, la de hoy y la próxima, solamente con el presente simple, para aclarar todas las dudas que tengan. Los que ya conozcan el tema 100%, ok, van a echar una ojeadita nuevamente. Los que tengan algunas dudas, espero podérselas aclarar. Y los que nunca hayan tenido contacto con esta parte del inglés, pues les aseguro que es una de las partes más interesantes y tal vez la más importante. Entonces, les pido por favor que estén muy atentos. Ok, entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer con este verbo? Como se les dije, va a ser el presente simple, forma afirmativa. Vamos a tratar de aclarar eso de la forma afirmativa, cómo funciona la forma interrogativa y la forma negativa, que ahí les voy a colocar una pequeña actividad de investigación. Investigación es muy conocida y se utiliza mucho, que es research. ¿Okay? Research, cuando escuchen por ahí algo, que alguien les esté hablando sobre research, es porque les está diciendo, hey, vamos a leer, vamos a escribir, vamos a investigar algo. ¿Okay? Listo. ¿Cuáles van a ser como los objetivos o las metas de esta clase? Primero que todo, vamos a aprovechar que estos medios virtuales, estos medios, más que ubicarlos y utilizarlos para estas clases virtuales o sincrónicas, pues como también las han denominado, siempre deberían ser utilizadas en un salón de clases porque hace dinámica la clase y se van a dar cuenta que, infortunadamente, por la cantidad de número de estudiantes que de pronto se conectan, a mí siempre me gusta que sean muy activas, muy de que yo les explico o les doy la idea y son ustedes mismos quienes hacen esa conclusión. Pero en aras del tiempo, en aras de ganar tiempo, ya que es un tema que se supone ustedes ya deben conocer y que es un repaso, entonces lo vamos a hacer un poco más rápido, ¿ok? Pero este tipo de actividades nos sirven para eso o son muy agradables para que sean un poco más lúdicas para ustedes más que todo. ¿Cuál es lo que vamos a tener como objetivos el día de hoy? Reconocer y emplear los pronombres personales, tanto en inglés como en español. Eso es algo que me parece que es fundamental y que incluso me he dado cuenta en mis clases presenciales, la gran mayoría de los chicos no saben ni siquiera en español cuáles son los pronombres personales que estamos manejando o tienen una confusión con eso. Segundo, conjugar y aplicar el verbo to be en el presente simple de su forma afirmativa, interrogativa, negativa. Vamos a ver cuáles son pues como esas indicaciones y cuáles son las reglas generales, que vamos a necesitar pues para
tener claro esa parte y que cuando en algún texto nos aparezca a qué se refiere. ¿Okay? La tercera, emplear lo aprendido en ejercicios y actividades propias de este tema. Entonces, como les digo, en esa parte, la tercera parte sería donde más habría interacción, deberíamos tener más interacción, pero para ganar tiempo voy a tratar de hacer un poco más ágil. ¿Okay? Bueno, entonces comenzamos básicamente lo que habíamos quedado. Entonces, los pronombres personales. Los pronombres personales se suscitan para tener diferentes confusiones, no solamente en el inglés, sino también en el español. Yo creo que más o menos la edad es que ustedes, en este momento que están los chicos en esta charla, yo creo que oscilan entre los, digamos, 13 años a los 17 años tal vez. O sea que en promedio la mayoría de ustedes tendría 15 años de experiencia hablando español. Pero, ojo, una cosa es hablarlo y otra cosa es entenderlo a fondo, gramaticalmente, qué es eso, de qué está compuesto. Entonces, vamos a entender un poquitito de eso para que cuando abarquemos esa parte de inglés, pues no sea ningún problema. Podamos hacer la comparación. ¿Sí? Entonces, en español, los conocemos como los de la primera persona, yo, en inglés se pronuncia I, ojo, aunque se escriba con una sola vocal en este caso, no lo pronunciaríamos como I, sino como I. ¿Listo? Recuerden. Un ejemplo que yo doy a mis estudiantes es, por ejemplo, cuando se golpean, cuando se chuzan, cuando se machacan un dedo, normalmente dice ¡ay! Y a veces uno lo continúa con una palabrita de alto voltaje, pero tengan en cuenta esa pronunciación, I, no I, sino I. Listo. Tú sería you, él, he. Recuerden algo muy interesante. En la mayoría de los casos, ojo, siempre recalco esto, en la mayoría de los casos, no en todos, la H que aparece aquí, que para nosotros los hispanohablantes es muda, es decir, que no tiene sonido, para los ingleses o americanos o los países donde hablen el inglés, la H normalmente suena como si fuese una J para nosotros, ¿sí? Y la E es una I, por eso esto se pronuncia he. Ella, she, do, la, eso o esa para singular, cosa o animal, it, nosotros o nosotras, we, ustedes, you, ellos o ellas, they, ¿ok? Muchos me preguntarán y me dirán, bueno, ¿por qué aparece 2 veces el you? ¿Sí? Aunque en el inglés no es muy popular o no es muy conocido el tuteo como nosotros lo tenemos en el español, es decir, cuando ustedes le dicen a su novio, a su novia, hey, ¿tú quieres almorzar conmigo? ¿Tú vas a ir al colegio? ¿Tú hiciste la tarea? Pues estamos tuteando, pero ese tú es cuando tenemos como una relación un poco más cercana, ¿ok? Cuando es de pronto un poco más de confianza, podríamos decirlo. Ese tuteo, por ejemplo, acá en Antioquia, no lo utilizan mucho porque es el famosísimo voceo. Es el, hey, vos trajiste la tarea, vos vas a ir pues al trabajo, vos vas a ir al colegio. Sí, es muy popular, muy conocido y se emplea muchísimo pues acá en esta región. Entonces, en el inglés vamos a emplear este you para tú y el you para ustedes, el plural. ¿Que cuándo lo utilizo? Que cuándo sé cuándo es tú y cuándo es you, depende del contexto, es decir, de lo que tengamos antes o después de ese pronombre personal. Vamos a saber si nos están hablando o en singular con tú o en plural con you. ¿Okay? Eso lo vamos a seguir trabajando en los siguientes ejercicios. Bien. Vamos a entrar entonces a lo que es la conjugación ya del verbo to be, aclarando que el verbo to be tiene 2 significados muy importantes, que es ser o estar. ¿Okay? Entonces, los americanos o los ingleses usan esa palabrita teniendo en cuenta que se puede emplear para nosotros los latinos en 2 opciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la comparación tanto en español y en inglés. Si yo digo yo soy o yo estoy, simplemente en inglés yo digo I am o I'm. Tengan en cuenta esta segunda opción que les estoy dando, que es algunos libros lo llaman como la versión simplificada, a otros le llaman la
la opción apostrofada, y en otros se le llama la opción reducida. Así. Ojo, les explico. Primero se las voy a bosquejar todas y luego les voy a explicar cuándo utilizar la una y cuándo utilizar la otra. ¿Okay? Entonces tenemos yo soy o yo estoy, puede ser I am o I'm. Tú eres o tú estás, sería you are o you're. Él es o él está, his o his. Ella es o ella está, she's o she's. Es o está, la podemos nombrar como it is o it's. We are, perdón, nosotros somos o nosotros estamos. We are o we're. Ustedes son o ustedes están. You are o you're. Y por último, they, ellos o ellas son o ellos o ellas están. They are there. Este es un poco esto. Es el inglés en el cual nosotros lo usamos de forma formal, valga esa pequeña redundancia. Es decir, esta es la parte del inglés donde nosotros reconocemos cuando un escrito es de pronto académico, cuando es un escrito que estamos teniendo relevancia hacia la persona que nos estamos dirigiendo con respeto y con educación. Por ejemplo, si le van a hacer un correo, ya sea de email o un WhatsApp, lo que sea de forma escrita a un rector, a un profesor, a una persona que tenga, digámoslo así, llamémoslo de un estatus mayor, que tenga un poco de respeto, ¿sí? Que uno le guarde algo de respeto, entonces nos vamos a dirigir de esta forma. Siempre separadito, I am, you are, he is, she is. Ya cuando estemos en confianza, cuando nos estemos dirigiendo a nuestros compañeros, no quiere decir que sea una falta de respeto, sino que es algo más coloquial, algo más urbano, digámoslo, algo más fraternal o familiar. Entonces ya podemos utilizar lo que en inglés se llaman los junctures, que son las uniones, que son estas. Entonces, I'm, you're, his, she's, it's, we're, es más de confianza. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Bien, podemos seguir, yo creo. Ejemplos en forma afirmativa. Aquí tengo algunos ejemplos que también les van a servir para que tengan en cuenta algún tipo de vocabulario si no lo conocen. Entonces, el primer ejemplo va a ser, yo estoy en el baño. Entonces, en inglés, aquí es donde pues podríamos tener alguna interacción, pero para ganar tiempo, yo estoy seguro que allá ya la están haciendo, la están escribiendo y la vamos a comparar. Entonces sería, I am in the bathroom, de acuerdo a la conjugación que acabamos de ver, para la primera persona que rige am. Segundo ejemplo, tú eres mi hermano. You are my brother. Si se dan cuenta, me gusta tener como esas pequeñas animaciones para que dentro de su cerebro comience a identificar plenamente qué es lo más importante en este caso de la oración, que es el verbo, quien nos da esa acción y quien le indica tanto al sujeto como al complemento qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se está haciendo en este caso. Tercera, él está en la cocina. He is in the kitchen. Suelen confundir un poco, en pocos algunas personas la palabra cocina en inglés con pollo. Algunos dicen chicken y otros le dicen kitchen. La pronunciación y los fonemas son muy parecidos. Entonces, ojo, kitchen, cocina, chicken es pollo. Cuarta, es un cuaderno. En inglés, it is a notebook. Algunos lo podrían decir como is a notebook. Y es correcto, es decir, omitiendo esta parte del pronombre personal. Sería correcto siempre y cuando ya vengamos hablando de ese cuaderno, ¿ok? Que ya tengamos un contexto como tal. Mientras no, aunque en español lo hacemos frecuentemente, aunque en español sí omitimos eso, casi que sin tener en cuenta de lo que tengamos antes de. En español, en inglés, una de las grandes reglas fundamentales y más para los escritos académicos
o de colegio es mantener siempre presente ese pronombre personal. ¿Okay? Bien. Quinta. Ella es mi mamá, es una frase que es muy común tanto en el español como en el inglés. She is my mother. Si estuviésemos en un ambiente un poco más de confianza, podríamos decir she is my mom. Incluso en algunos estados, en Estados Unidos, como en Houston, en lo que es Texas, muchos chicos dicen she is my mom. ¿Sí? Muy parecido como decimos acá en Colombia, incluso acá en Medellín, ellos dicen, ay, ma, yo no quiero ir hoy al colegio, ay, ma, no me sirvas eso, ¿sí? Son cosas que son afines porque son, de una u otra forma, son lenguas que están muy asociadas. Las conocidísimas como lenguas romances, pues que son, se dice que vienen de una misma raíz. Sexta, ustedes son panaderos. Uf, ¿cómo decimos panaderos? Ok, you are bakers. Séptima, ellas están en el jardín. They are in the garden. Y por último, nosotros somos niños. We are children. Si se dan cuenta, el uso del verbo to be como tal en su forma afirmativa es realmente aprender a aplicar cuando es con am, que las estoy señalando aquí, cuando debemos utilizar el plural que es are y cuando debemos utilizar el singular que es el is. ¿Ok? Y aquí me sirve para indicarles algo. Tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar la próxima clase. Es muy importante tener en cuenta cuando estamos en el presente simple, cuando estamos trabajando con las terceras personas. Las terceras personas son, en inglés, he, she, ate. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque justo con esos tres pronombres tenemos que hacer algunas variaciones en el verbo, pero más adelante. Para la próxima clase lo vamos a tener en cuenta. ¿Okay? Entonces recuerden cuáles son las terceras personas en inglés y qué es lo que nos van a indicar. Sí. Ahora vamos a pasar a cómo funciona ese verbo, pero en la forma interrogativa. ¿Okay? Vamos a tratar de ustedes, allá en sus casitas, a sacar las conclusiones de cómo funcionaría ese verbo de acuerdo a lo que vamos a ver aquí. En español, cuando queremos hacer alguna pregunta, normalmente manejamos el sujeto, el verbo y un complemento. ¿Ok? Fíjense y nótense que en español, aunque yo sé que ya no se utiliza, que está casi que extinto, pero en español, en el buen español, normalmente deberíamos utilizar cuando estamos haciendo una pregunta, el signo de interrogación al inicio y el signo de interrogación al final. ¿Ok? Ese sería un buen uso del español. Por ejemplo, ellos están en la casa. ¿Sí? Fíjense que utilizo el signo al inicio y el signo al final, pero en español. ¿Cómo funciona en el inglés? También funciona. Cuando estamos con el verbo to be, funciona. Verbo, sujeto, complemento y signo al final. Noten que en el inglés no existe el signo de pregunta al inicio. No existe. ¿Sí? Simplemente, pues, ya luego les voy a explicar cuando veamos los auxiliares y el uso de los verbos auxiliares, por qué es que no existe ese signo al inicio. ¿Cómo quedaría entonces ese ejemplo que colocamos en español? Quedaría, are they in the house? Signo al final. Esa es otra clave que les doy. Por ejemplo, si algún día tienen la posibilidad de ir porque tienen sus ahorritos o porque se ganaron una beca o lo que sea, de comprarse su computador portátil, muchas veces en los sitios donde se los van a vender les dicen que es un poquito más costoso porque el teclado viene en teclado en español. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Un teclado en español? Pero ¿y es que acaso no me sirve pues para escribir todos los idiomas? Claro, les podrían servir, pero hay algunas configuraciones en los teclados que nos indican si realmente ese teclado es para una zona en la cual prevalece el español o las funciones latinas en este caso. ¿Cómo nos damos cuenta? Ustedes se asoman en el teclado, si tienen dibujadito en una de las teclas este signo el signo de interrogación inverso, que nos indica que es para hacer o iniciar una pregunta.
Esa es una de las claves. Otra de las claves es si nos damos cuenta si tiene el símbolo de la tilde. ¿Por qué? Porque en el inglés no existen los acentos como tal. Sí existe el acento fonético, es decir, cuando lo hablamos que le damos una cierta fuerza a cierta sílaba. En español, en algunos de los casos, tampoco en todos, pero en algunos de los casos sí lo significamos, es decir, le damos esa forma con esa rayita encima, por ejemplo, mamá, y le ponemos la tilde en la última sílaba. En el inglés no existen ese símbolo. Entonces, si ustedes ven en el teclado ese símbolo, quiere decir que sí, es un teclado que está en español. Es como una información general para que a futuro pues no me los vayan a meter gato por liebre. Ok, entonces vamos a seguir, ¿ok? Bien. Conjugación, ahorita sí vamos a hacer esa misma conjugación que hicimos con el verbo to be en forma afirmativa, pero la vamos a hacer en forma interrogativa. Recordando que estamos en el verbo to be, que significa ser o estar en español. Entonces lo vamos a hacer tanto en español como en inglés para que vamos haciendo. Entonces si yo digo yo soy o yo estoy, entonces en inglés sería am I. ¿Okay? Tú eres o tú estás, en inglés sería are you. Él es o él está, is he, ojalá estén repitiendo allá conmigo. Ella es o ella está, is she. Es o está, para cosa o animal en singular, is it. Nosotros o nosotras somos o estamos, are we. Ustedes son o están, are you. Y por último, the last but not the least, una gran expresión que se utiliza. El último, pero no por ello el menos importante. The last but not the least. Ellas o ellos son o están. Are they? Fíjense algo muy interesante aquí. Aquí no encontramos una forma abreviada, una forma corta. ¿Por qué? Porque la fonética no nos lo permite, ¿sí? Es decir, sería muy difícil, por ejemplo, esta que está aquí, abreviarla. Sería como quitar esta M, entonces quedaría... ¿sí? Entonces, como que esa fonética, lo que en español llamamos los famosísimos diptongos, no nos los permite, es decir, cuando se unen una o dos vocales. Sí, a veces la pronunciación es algo confusa, difícil. En el inglés no se da. Por eso en esta parte de la forma interrogativa, en el inglés, con el verbo to be, en el presente no se puede hacer esa unión, ese juncture, como les decía hace rato. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta y no se vayan a inventar por ahí palabras. Fíjense, imagínense si quisiéramos abreviar esta, que haría are. Entonces, no. Sería muy complicado tener tantas vocales en un solo lugar. Entonces, la pronunciación se haría casi que no imposible, pero sí extraña. ¿Okay? Para que lo tengan en cuenta, por favor. Bien, algunos ejemplos con esta... Antes de los ejemplos, vamos a aclarar algo. En español, entonces yo digo, yo soy un niño, teniendo en cuenta que tenemos normalmente un sujeto, un verbo que me está dando o la indicación de cómo se va a realizar esa acción y un complemento. ¿Ok? Teniendo en cuenta que al inicio y al final tenemos los signos de interrogación. En inglés, cuando estamos con el verbo to be, lo primero que va es el verbo to be, es decir, que ya lo traslapamos, lo cambiamos. El sujeto, el complemento y el signo de interrogación. Y listo, quedamos en forma interrogativa. No sin antes decirles que debe hacerse una pequeña entonación, ¿no? Para indicar la interrogación. No sé si de pronto ustedes han sido bastante curiosos y cuando han escuchado música o cuando han visto películas, muchos de esos actores, por ejemplo, omiten esta regla. Voy a colocar ese mismo ejemplo. Ellos pueden decir, por ejemplo, I am a child, simplemente haciendo la entonación de pregunta. Entonces nuestro cerebro inmediatamente intuye que es una pregunta, aunque gramaticalmente no esté totalmente correcto. ¿Ok? Entonces es una cosa muy difícil, muy diferente cuando yo digo I am a child, hago esa entonación, sé que es una pregunta, pero es más correcto y es más elegante cuando yo la utilizo como es. Am I a child? Automáticamente entonces, es más, les digo muchachos, cuando uno utiliza la gramática como normalmente se debe utilizar, a uno le da un estatus social, ¿sí? Es lo mismo que en el español. Les voy a poner un ejemplo. Si yo digo,
Si yo digo, por ejemplo, como suelen decir mucho por acá en Antioquia, hey, Cucho, ¿me deja ir al baño? O hey, Cucho, quiero ir al baño. Eh, refiriéndose como Cucho es el profesor, ¿cierto? Entonces, yo lo entiendo, claro que sí, yo entiendo a qué se refiere, pero sería muy diferente si esa misma persona me dice, discúlpeme, profesor, ¿es usted tan amable y me permite ir al baño? ¿Sí? Fíjense que el sentido como tal a donde vamos o queremos dirigir la acción es el mismo en las dos oraciones, pero la forma en la cual es construida, la forma en la cual es dirigida hacia esa otra persona, básicamente me está intuyendo a mí como docente varias cosas. Una, que ese chico tiene una educación muy bien formada desde su hogar. Dos, que maneja muy bien el español. Y tres, se está asegurando de que yo no le diga que no. Básicamente está asegurando un sí por respuesta. ¿Okay? Otro truco para que lo tengan en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, ser amable no nos quita nada, pero sí nos da mucho, ¿sí? Siendo amables y educados. Bien, vamos a hacer unos ejemplos rápidos con la forma interrogativa. Entonces, vamos a utilizar los mismos que utilicé en la forma afirmativa para que ustedes comiencen a asociar cuáles son los cambios. Entonces, anteriormente dije, yo estoy en el baño. I am in the bathroom. Ahora yo digo, yo estoy en el baño. Entonces, ¿qué haría? Am I in the bathroom? Primero el verbo. Segunda, ¿tú eres mi hermano? Are you my brother? ¿Él está en la cocina? Pues primero el verbo. Is he in the kitchen? ¿Es un cuaderno? Is it a notebook? Quinta, ella es mi mamá. Is she my mother? Sexta, ¿ustedes son panaderos? Are you bakers? Ellas están en el jardín. Are they in the garden? Y por último, nosotros somos niños. En la primera dijimos, nosotros somos niños. We are children. Ahora vamos a decir, are we children? Listo. Fíjense cómo es de fácil cuando uno comienza a entender la gramática. En el cerebro es más fácil aprender y construir oraciones propias. ¿Okay? Entonces, afirmativa, sujeto, verbo, complemento. Interrogativa, verbo, sujeto, complemento. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es lo que teníamos en la forma afirmativa, forma interrogativa. Vamos a ver un poco y cómo funcionaría en la forma negativa. A ver cómo jugaría ahí, cómo sería en español y cómo sería en inglés. Entonces, en español, inicialmente teniendo en cuenta nuestras conjugaciones, yo diría yo no soy o no estoy. Si se dan cuenta, ahí yo omito el sujeto. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy hablando de la primera persona, que es yo. Pero también podría decirlo, yo no soy o yo no estoy. Las dos son correctas, las dos se entienden y no tienen ninguna dificultad. En algún momento del inglés también funciona así, pero por el momento yo les sugiero que siempre tengan en cuenta y que siempre escriban ese pronombre personal. ¿Cómo quedaría eso en inglés? Entonces tenemos varias formas. I am not o I am not. ¿Sí? Tenemos la versión larga, por así decirlo, y también tenemos la versión corta. Quiero también aprovechar para pedirles un poquito, pues, por así decirlo, como disculpas por el uso indiscriminado de las letras en mayúscula, ¿sí? Lo hago es como para que tengan en cuenta y para enfatizar cuándo es el sujeto, cuándo es el verbo, cuál es la parte más importante de esa oración. Y también quiero que tengan en cuenta lo siguiente, aunque lo veremos en clases posteriores, en clases siguientes, quiero que tengan en cuenta algo. Si se dan cuenta, normalmente nosotros los hispanos, siempre al iniciar una oración la iniciamos con mayúscula o cuando acabamos de un punto seguido o un punto aparte, ¿ok? Por eso les pido disculpas aquí porque estoy utilizando de forma indiscriminada ciertas mayúsculas que no deberían estar, pero lo hago para enfatizar en ciertas partes importantes que son de esa oración o de ese ejemplo o de esa conjugación. En el inglés hay que tener mucho cuidado con ese uso también, al igual que en español, pero existen otras reglas diferentes en el español. Y una de las que hoy quiero que se pongan en la cabeza y se la graben es que el pronombre I, este que está aquí, el que se pronuncia como cuando ustedes le pegan o se golpean, siempre
siempre, esté donde esté, con lluvia, con sol, con lo que ustedes se puedan imaginar, siempre debe estar en mayúscula. It is mandatory. Es casi que una obligación. ¿Ok? Siempre. Normalmente, y ustedes pongan y si quieren, busquen más tarde en internet, y todo texto que encuentren, si es un texto bien hecho, realmente como debe estar escrito, esa palabra en primera persona siempre está en mayúscula. Y ya luego les voy a dar otros ejemplos de palabritas claves que siempre las van a encontrar y siempre se deben escribir comenzando con su letra mayúscula. Ok, entonces tenemos I am not o I am not. Lo significa yo soy o no estoy. ¿Okay? Bien, seguimos. Tú no eres o no estás. Podemos encontrarla en tres formas. Puede ser you are not, you're not o you aren't. Ojo, tres formas para decir lo mismo que podemos decir en español. Vamos con la otra. Él no es o él no está. También tres formas. He is not, he's not, he isn't. Ella es o ella no está. She is not, she's not o she isn't. No es o no está. It is not, it's not, it isn't. Nosotros o nosotras somos o no estamos. Ahora entonces tenemos we are not, o we're not, o we aren't. Ustedes no son o no están. You are not, you're not, o you aren't. Y por último, ellos o ellas no son o no están. They are not, they're not, o they aren't. Fíjense las tres posibilidades que podemos encontrar. Y aquí pasa lo mismo que les expliqué hace un momento arriba. Siempre que los escribamos separaditos, es decir, el pronombre, el verbo y la negación, eso me da un estatus de educación un poco mayor. ¿Ok? Eso me indica que yo soy una persona que sé identificar cuándo relacionarme con una persona que merece un poco pues, de respeto y cuándo no. Por así decirlo, es como para ponerlas en esas dos balanzas. Pero también quiero aclararles que cuando tengan la posibilidad, y espero que así sea, de conocer o visitar alguno de estos países en los cuales su lengua nativa sea el inglés, se van a dar cuenta que todo esto se revuelve a la hora del té, ¿sí? Cuando ustedes estén en la calle, cuando están en un colegio, cuando están en una universidad con compañeros, todas estas formas o expresiones americanas se revuelven. ¿Por qué? Porque en últimas todas se conocen y todas funcionan y son aceptadas, pero hay que saber catalogarlas. Una cosa muy interesante es que esta primera persona solamente la podemos hacer en una sola forma, I am not o I am not. ¿Por qué no la podemos hacer de la otra forma? Por lo que hablamos del supuesto diptongo que aparece en el inglés, que nosotros lo llamamos en inglés, pero que ellos por su pronunciación fonética no les da, no les suena. O sea, formaría como una sola palabra que no tendría ni contexto ni una traducción como tal. Entonces, en esta primera persona, la cual siempre se escribe en mayúscula, aparece solamente en estas dos formas. De resto van a encontrar, y una de las formas más comunes, por eso la coloqué aquí, es el isn't y el aren't. Si ustedes buscan una canción en inglés, ojalá sea rock, van a encontrar que en muchas de esas canciones, yo diría, me atrevería a decir, o al menos las que conozco, que en casi todas aparece este juncture, ¿sí? Porque su parte fonética, su golpe, como algunos lo dicen, su golpe de glotis, es tan popular y tan conocida que en la música encaja muy bien. En la rítmica de la música encajan muy bien. Entonces el isn't y el aren't son muy, muy populares, muy conocidos. Incluso les digo también, he escuchado discursos de presidentes norteamericanos en los cuales utilizan este tipo de inglés. Bien, entonces, para que se den cuenta que hoy día todo ese tipo de inglés se ha ido mezclando y se ha vuelto muy popular y ya no es pues tan elitista, si le podemos dar un adjetivo. Pero sí para que lo tengan en cuenta todo eso que les estoy indicando. Bien, es como otra faceta del verbo to be, ¿cierto? Que de pronto no conocíamos. Bien, muchachos, vamos a continuar.
Estas actividades que les voy a dejar aquí, chicos, también le voy a pedir el favor a Laura, no tiene nada que ver el burrito, simplemente como para llamar la atención y para ver si los logro distraer. Estos links que les coloco ahí son links en los cuales los que tengan la posibilidad de acceder o tener acceso, pues bien sea a su computador o desde su celular a internet, le van a dar link o lo van a copiar y van a encontrar páginas en las cuales van a encontrar este tema que acabamos de tratar hoy, pero de forma interactiva, es decir, que ustedes les van a pasar como una especie de actividad, ustedes la van a llenar y el mismo programa les va a calificar, les va a decir, este estuvo bien, este estuvo mal, porque estuvo bien, porque estuvo mal, entonces es como un feedback, le decimos en inglés, que es la retroalimentación, que ustedes mismos lo pueden hacer en cualquier momento y las veces que quieran, ¿ok? Todas son totalmente gratuitas. Incluso por ahí creo que una de estas, creo que es esta, es un video que los redirecciona a YouTube y en ese video ustedes van a tener la posibilidad de, aunque no es muy interactivo, pero sí es activo, pues, de seguir practicando con este tema que reconozco es muy fácil, es uno de los más trillados, pero que necesito, es una de las bases y necesito que estén bien fortalecidos. La única forma de fortalecer esta actividad del inglés y cualquier actividad es practicar, practicar y practicar en la mayor tiempo de lo que sea posible. Es igual como cuando vamos a construir una casa, un edificio, estos son los cimientos. Si no tenemos unos cimientos sólidos, bien establecidos, entendidos, aplicados y analizados, seguramente de ahí para arriba lo que venga va a estar un poquito flojo y en el primer ventarrón, en la primera lluvia, en el primer problema que tengamos, se nos va a caer todo. Y ahí es cuando decimos, es que yo no le entiendo a este profesor, es que el inglés es muy harto, es que yo no entiendo. Y claro, cuando ustedes no entienden algo, eso se vuelve aburrido, se vuelve harto. Y el inglés, al igual que las matemáticas, al igual que la música, al igual que todas esas partes, la mayoría de las materias, que en inglés no le decimos, se les dice subjects a esas materias que vemos tanto en el colegio como en la universidad, normalmente son progresivas, es decir, comienzan desde una parte ínfima y poco a poco se van creciendo pues como una pirámide. O sea, una es tan importante como la que sigue, pero sin una de ellas seguramente vamos a tener un vacío y ahí es cuando comenzamos a tener las diferentes dificultades. ¿Y esto dónde salió? ¿Cómo así que esa tercera persona? ¿Qué es eso? ¿Cuándo lo dijeron? Yo no me acuerdo de eso. Entonces, entre más practiquen, más lo van a tener. Entonces, esta parte, para que ustedes tengan la posibilidad, bien sea de copiarlas o abrirlas cuando tengan tiempo o la oportunidad en internet, entonces la pueden hacer en grupo, se pueden reunir 2 o 3 y discuten, no, pero es que aquí sería con is, ¿no? Con am, no, porque es primera persona, entonces con am. No, pero es que aquí sería negativo, porque sí, entonces se pueden dar para algunos pequeños debates intelectuales bastante interesantes. Otro tipo de actividades son estos que les voy a colocar aquí, que ya no son interactivas, ya sería para leerlas y escribirlas en su cuadernito, o si tienen la posibilidad de imprimirlas, pues imprimirlas y hacerlas. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí es una actividad de Reading Comprehension, que es comprensión de lectura, que dijimos que tiene que ser fundamental para lo que se viene o para lo que estamos trabajando, que son las pruebas. En ese tipo de pruebas vamos a encontrar muchas lecturas, algunas muy largas y un poco pesadas, pero tenemos que aprender a capturar la idea principal. Obviamente, como estamos en un repaso inicial, esta es una lectura corta y muy fácil en la cual se está aplicando básicamente el uso, incluso hasta indiscriminado del verbo to be. Pero necesito que por favor, cuando tengan el tiempo, la lean, la practiquen, y sin buscar en el diccionario lo que capturen ahí, lo que les quedó ahí por primera vez. Y traten de resolver las preguntitas de falso y verdadero que están aquí. Son actividades muy corticas de verdad. ¿Ok? Entonces, esto es como el Reading Comprehension. Esto que está aquí, que es con respecto al verbo to be, van a encontrar la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, bien sea en forma larga o forma corta. Y aquí en cada punto les van a ir preguntando diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, en esta que es
rearrange the sentences, reorganice la oración, teniendo en cuenta lo que ya vimos. Entonces, por ejemplo, en este caso, como ya encontramos la negación, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, usted la escribe aquí, I am not a teacher. Y qué bueno sería si hace la traducción, porque de esa forma está practicando la gramática que vimos y fuera de eso está apropiando otro vocabulario. Fantástico. Las dos cosas en uno. Lo único que nos faltaría sería la pronunciación. Pero entonces ustedes dirían, bueno, ¿y yo cómo hago para saber cómo se pronuncia eso correctamente? Si yo no tengo disposición del profesor para que me esté diciendo a cada momento, en todo momento, cómo se pronuncia. Es muy fácil. Ustedes, cuando tengan la posibilidad de Google Translator y de entrar en Internet, ustedes van a Google, buscan la aplicación de Google Translator, que es el traductor, y copian la frase. La copian. I am not a teacher. La copian ahí. Y luego en la parte inferior aparece un parlantico. Ustedes le dan clic y entonces ahí normalmente es una voz femenina. Entonces ahí le dice, I'm not a teacher. Si le dan clic otra vez, se la pronuncia pero lento. I am not a teacher. Y si le dan clic otra vez, se la pronuncia normal. I am not a teacher. ¿Sí? Para que ustedes tengan el oído, comience a hacer la discriminación de cada palabra como tal, cómo sonaría separadita y cómo sonaría como un todo, como una oración. ¿Okay? Bien, ¿qué otro tipo de actividades les voy a colocar ahí para que ustedes las pueden, teniendo la presentación, ustedes simplemente les darían clic y la podrían bajar como una imagen, ¿ok? Entonces aquí van a encontrar diversas actividades y eso que yo me di el trabajo solamente de colocar algunas, pero hay infinidad de actividades, muchas en internet y de algunos libros que tenía por ahí guardaditos. Entonces, fíjense, por ejemplo, repasar cómo sería la forma corta de esta pronunciación, la forma larga negativa, interrogativa, en fin. Ahí les va dando el ejemplo y sobre eso ustedes van haciendo el resto. Aquí es ir completando casi que todo este texto solamente con el verbo to be y aquí es un ejercicio bien interesante. Ustedes recuerdan que hablamos de los pronombres personales. Lo que pasa es que los pronombres personales no siempre aparecen como yo, tú, él, nosotros, sino que a veces aparece María, Julián, Julián y David, Julián y yo. Entonces, por ejemplo, si yo digo María, ¿quién es? Ella. Si yo digo Pedro, ¿quién es? Él. Si yo digo Juan y yo, ¿quiénes somos? Nosotros. Si yo digo David, Antonio y Daniel, ¿quiénes son? Ellos. Entonces, ver la posibilidad en inglés, ¿a qué correspondería cada una de estas personas, de estos sujetos que me colocan aquí, con su respectivo pronombre personal? Ese es un ejercicio muy interesante que nos ayudará infinito en nuestras próximas clases. Y bueno, ahí van a encontrar infinidad de ejercicios de completar, de transformar, de páseme esta oración que está en afirmativa a negativa, o páseme esta oración que está interrogativa a afirmativa, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso en algunas como estas, fíjense, que me dan la respuesta, no, I am not Spanish, I am Portuguese. Esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cierto? Entonces, como comenzar a pensar en eso, bueno, si esa fue la respuesta, ¿cómo sería la pregunta? Si estoy respondiendo yo, quiere decir que me preguntó una segunda persona en singular. Entonces, ¿are you a Spanish? ¿Tú eres español? Entonces yo respondo, no, I am not Spanish, I am Portuguese, o I am Colombian. Listo, entonces ahí les voy a dejar un trabajo bien interesante que obviamente, por ejemplo, fíjense, para algo de vocabulario. Yo sé que se ve un poquitito infantil y todo eso, sí, lo reconozco, pero ¿saben qué? Este tipo de actividades, y lo dicen los expertos, no lo digo yo, el tipo de actividades cuando están relacionadas con un dibujo o con un audio, es mucho más fácil para la persona que está o que va a aprender un segundo idioma asociarla. Entonces, cuando ustedes estén por ahí, ustedes les aseguro que sí, ¿cómo es que se dice dedo? Ustedes se van a acordar de ese calzancito que está ahí. Ah, pero yo recuerdo que yo lo marqué, estaba marcado y era con F, finger, sí, finger. Entonces, el cerebro se ayuda, ¿sí? Entonces, le damos esas pequeñas ayudas para que sea más fácil encontrar esos archivos en su memoria RAM. Ya con la práctica no es tan necesario eso, sino que ya automáticamente ya uno lo adquiere y lo apropia como tal. Pues estos son un pequeño ejercicio de vocabulario para las partes del cuerpo. Y cada semana les estaré dando uno diferente. Y bueno, aquí este es como un pequeño test. Espero cada uno lo puedan resolver. Es demasiado fácil, diría yo. Pero hagan el ejemplo, háganlo en grupo, se pueden reunir con amiguitos, el amiguito que esté más cerca, y entre ustedes pueden aclarar las dudas que tengan. Recuerden,
uno de los éxitos de aprender algo nuevo, no solamente una lengua extranjera, sino cualquier ciencia nueva, cualquier cosa global, cooperativo. Ayúdense entre ustedes, cooperen entre ustedes, intercambien ideas, intercambien errores si es posible y no le teman equivocarse. Una de las mejores formas de aprender también es bajo el sistema del error, pero siempre y cuando alguien nos diga o nos dé una retroalimentación de por qué sí o por qué no. Y bueno, infinidad de actividades, yo solamente escogí algunas, las que me parecieron más divertidas y más útiles para ustedes y que seguramente les van a aparecer en textos como tal. Esto es también de vocabulario, pero al final en esta línea amarilla debe aparecer una frase clave. Y esa frase clave la deberían escribir en esta parte, ¿sí? Entonces, dependiendo de todo lo que debe estar aquí de acuerdo al dibujo, vamos a lo que le decimos el spelling, es decir, la palabra debe estar bien escrita en inglés. Pueden buscar en sus diccionarios, pueden ayudarse en internet, para eso es, ¿ok? Y en esta, por ejemplo, es algo bien interesante, es que ustedes van a encontrar las palabras que se apropien a tal. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de blue, pink, park, black, estamos hablando de colores, entonces me están pidiendo que aquí esté otro color que no esté ahí, por ejemplo, green, listo, y lo escribimos. Si aquí estamos hablando, por ejemplo, de apples, bananas, oranges, chairs, nos están hablando en qué en particular, pues, bueno, ese puede ser una forma de hacer este ejercicio. Entonces, si estamos hablando de frutas, pues nos están pidiendo el ejemplo de otra fruta. O también lo pueden tomar desde otra forma, ver cuál de todas las palabras que están aquí es la que no corresponde al grupo. Por ejemplo, si hablamos de blue, pink y black, estamos hablando de colores, pero park no tiene nada que ver ahí. Entonces, esa la podríamos escribir ahí. Podríamos escribir aquí park. Y si no sabemos el significado, pues lo buscamos, ¿sí? Son de dos formas que se puede hacer este ejercicio. Complementando con la mayoría de las palabras del vocabulario, es decir, si estamos hablando de colores, pues ponemos un color. Y también destacando la palabra que nada tiene que ver ahí. Por ejemplo, en la segunda, apples, manzanas, bananas, bananos, oranges, naranjas. Y chairs son sillas, no tienen nada que ver en ese grupo, entonces las sacamos aparte. ¿Ok? Si no sabemos los significados, esto nos va a ayudar a hacer un buen ejercicio. Pueden hacerlo en grupo, pueden reunirse entre 3, 4 amiguitos que vivan cerca, o si están conectados, entonces se dicen, hey, miren, ustedes el grupo, ustedes dos, van a ser del 1 al 10. Ustedes chicos, los que están allá, van a ser de las que siguen hasta la 22, y nosotros vamos a hacer el resto, y ahorita las comparamos a ver cómo nos fue. ¿Ok? Ok, chicos, entonces aquí también les voy a dejar una bibliografía en caso de que ustedes quieran ahondar más en el tema. Entonces ahí van a encontrar videos, tutoriales, libros, libros interactivos en los cuales ustedes van a profundizar más con esto. Y bueno, este sería como nuestro primer repasito general, rápido, en los cuales básicamente nos concentramos en el presente simple con el verbo to be en sus formas más populares o conocidas, que es la afirmativa, interrogativa y negativa. ¿Hay otras formas? Sí, las hay. Pero estas son las que seguramente ustedes más van a necesitar. Thank you so much again for coming here and stay with me and listen to me really carefully. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por estar atentos, por sus preguntas, y porque yo sé que aunque es un tema elemental, por así decirlo, es vital y es muy importante y era necesario que hiciéramos esta pequeña intervención. Poco a poco, pues, van a ir incrementando los temas. Para la próxima al lunes vamos a continuar con el presente simple, pero asociándolo ya a otros verbos. A ver, entonces ya podremos hacer la comparación del verbo to be con otros verbos, a ver si es que eso funciona igualito o no, si es que para hacer pregunta el verbo va primero o no, ¿ok? Entonces ya lo veremos. But thank you so much. Take a very nice long weekend and please try to practice. Try to practice in your free time. Traten de practicar en sus tiempos libres. My ladies, my gentlemen, thank you so much. Goodbye.